Hace varios años yo estaba en medio de un problema grandísimo, un problema muy grande. Y ese problema a mí me tenía oprimido. ¿Usted ha estado tan oprimido alguna vez que usted no puede ni pensar? Está tan aturdido que usted siente los oídos como tapados, porque no puede pensar por el problema o la crisis. Estaba atormentado. No sabía qué más hacer para resolver aquello. No sabía. Lo había intentado todo. Me sentía desgastado. Me sentía agotado emocional, física, mental. Todo. No podía dormir bien. Dormía muy poco. Era levantándome toda la noche pensando y pensando y pensando y pensando. No podía pensar bien. Aunque pensaba y pensaba, no pensaba bien. Me sentía asfixiado por el día. Me sentía como que la ansiedad me tenía que no podía respirar bien. Y en esos días mi suegro, el pastor Pepito, de Pepito Cruz, me vio recostado de un muro, mirando hacia lo lejos, con la mirada perdida. Y se acerca a mí, yo ni me había dado cuenta. Y se acerca a mí y me dice: ¿cómo estás, Hilario? Porque él no me decía Heralio. Él hablaba más inglés que español. Me decía, nunca me dijo Heralio. Siempre me dijo Hilario. Me dijo, todo bien, Hilario. Como él hablaba. ¿Cómo estás? Me dice. Porque él tenía conocimiento del problema que yo estaba atravesando. Y yo le contesté, aquí aguantando. Aquí aguantando. Y él hacía unas pausas cuando hablaba, o antes de hablar, hacía unos gestos. Y me dijo, te voy a decir una cosa. Él decía mucho eso. Te voy a decir una cosa. Cuando él decía, te voy a decir una cosa, yo siempre temblaba porque no sabía si venía algo bueno o algo malo. Cualquiera de las dos cosas podía venir. Me decía, te voy a decir una cosa. Te voy a dar un consejo. Si lo quieres seguir, bien, si no. Me dijo, si tú sigues aguantando, un día te vas a cansar de aguantar. Porque hay cosas que si uno las aguanta, no se va a cansar de aguantarlas un día. Y va a decir, como decimos los boricuas, ya no. Un aplauso por mi discípulo amado. La voz del oriente, aleluya. Diga, ya no aguanto más. Dígalo si usted se pasa diciéndolo. Se lo ha dicho al esposo y a la esposa, ya no aguanto más. Amén, dijo Julián. Gloria a Dios, Padre, Señor, ayúdalo, Señor. Ya no aguanto más los hijos, ya no aguanto más esta crisis, ya no aguanto más este problema, ¿verdad que sí? Ya no aguanto más. Y muchos por no aguantar más han tomado decisiones. Y él me dice, si sigues aguantando, un día te vas a cansar de aguantar. Pero me dijo, pero si tú cambias de mentalidad y comienzas a hacer lo que yo te voy a decir, a esperar en el Señor, Él va a venir a resolver el asunto. No aguantes. Espera en el Señor. Me dijo, no aguantes.
Aprende a esperar en el Señor. Y sabe que ese día ya no me quedaba nada. Yo no sabía qué hacer. ¿Qué me costaba intentar lo que Él me estaba diciendo? Y así lo hice. Dejé de aguantar y comencé a esperar en Dios. Y solté todo en sus manos. Dije, me cansé ya de aguantar. Me cansé de tratar de resolver ya. Lo pongo todo en tus manos y que sea lo que tú quieras. Y sucedió lo que Dios dice en su palabra. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, 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 el verso, aleluya, de Isaías. Pero los que esperan a Jehová, Isaías 40, 30 al 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, aleluya, caminarán y no se fatigarán. Si tú te pones a aguantar, tú te vas a cansar, pero si tú te pones a esperar, tú no te vas a cansar, dice la Biblia. No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El tema en esta mañana es: aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios. La fe, lo que creemos, no es ausencia de dudas y preguntas. La fe no niega la realidad, lo he dicho muchas veces, de lo que sucede, de lo que está pasando, en el área que sea. La fe no es ausencia de dudas. Aún teniendo fe van a venir dudas, van a venir preguntas, van a venir interrogantes. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que experimentar esto? ¿Por qué a mí? Yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué a mí? Yo no hablo mal de nadie. ¿Por qué hablan mal de mí? Si yo me he portado bien, he hecho lo correcto en mi matrimonio, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he sido buen padre, buena madre, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he sido buen empleado, si yo he sido buen empresario, ¿por qué me está pasando esto a mí? La fe no es ausencia de dudas y preguntas, pero la fe es la esperanza y la respuesta de cada una de ellas. La fe es la respuesta y la esperanza de cada una de las dudas y cada una de las preguntas que tenemos, porque Dios tiene un resultado final de cada una de tus dudas y tus preguntas. Hay un resultado final para esa duda, hay un resultado final para esa pregunta, hay un resultado final para esa crisis, aleluya. Quiero decirte en esta mañana: Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios está en control. Muchas veces podemos llegar a pensar que Dios está ajeno a lo que nos está pasando. Que se fue, que Él se desapareció, que no le importo, que no le intereso, que no está viendo, o que Él se ha hecho de la vista larga. Quiero decirte por la palabra de Dios en este día, que Dios está metido en absolutamente todo. Dios no está desaparecido. Dios es Dios. Está en el mismo lugar, sentado en el trono, observando, escuchando, mirando y esperando el tiempo de tu promoción. Esperando el tiempo para darte la respuesta en el momento que tú la necesitas. Pero tenemos que aprender a esperar. Si hay un asunto con el creyente y con el ser humano,
Yo conozco mucha gente paciente, pero son más los impacientes que los pacientes. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué a los que asisten a una oficina médica se le llama paciente? ¿Por qué usted cree que a los que van a una oficina médica se le llama paciente? Porque hay que ser ¿qué? ¿Es por eso? ¿No es por otra cosa? Porque paciente no tiene ningún sinónimo con algo médico. Paciente es una persona que está experimentando la paciencia. La ciencia de la paz. Dios está metido en todo. Y quiero decirte en esta mañana que cuando tu problema comienza, ya Dios está en el final. Te lo voy a probar por la palabra, que Dios está en todo. Cuando tu problema comenzó, está en el principio, estás en el principio del problema, pero ya Dios está al final con la solución. ¿Y por qué no está al principio? Porque es necesario. Porque así es que la fe se desarrolla. La fe no se desarrolla fácil. Creerle a Dios es un proceso. Dios no tiene niños ingreídos. Dios tiene hijos. Dios tiene hijas. Pero como buen padre, como el mejor padre que hay, sabe que si le da todo a nene o a nena cuando quiere, a la hora que quiere, como quiere, en la forma que quiere, nene y nena se van a convertir en ingreídos. Busque los hijos que se le ha dado todo. Son los más changos. Son los más ingreídos. Y a veces son los más mal agradecidos. Ay, pastor, está hablando uno que era un chango. ¿Usted sabe por qué hay gente que Dios nunca los va a prosperar al nivel de prosperidad que pudieran tener? Estoy hablando al nivel de prosperidad rico. Porque si los bendice, se olvidan de Dios. Si los bendice y los hace ricos, van a ser unos prepotentes, unos maltratantes, que se van a olvidar que nacieron por allá en el Jurutungo, en el campo, tirándose en yagua. Dios no los puede bendecir. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. ¿Verdad que sí? Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Dios sabe quién tú eres realmente. Hay cosas que Dios no las va a permitir en nuestra vida porque nos perdemos. No, déjame mantenerlo a cabulla corta. Pero eso es a mí nada más. A mí es que Dios me mantiene a cabulla corta. A ustedes le da cabulla larga porque ustedes son unos santos. Yo lo que veo es una santidad aquí. Ustedes me inspiran a mí. Cuando tu problema comienza, ya Dios tiene el final. Escucha esto, entiende esto hoy. Dios me ministró esto, Dios mío, tan fuerte. Dios es el final desde el principio. Génesis 1 del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba antes del principio? Estaba ahí para crear, ya Él existía y Él es Dios. Y en el principio estaba Dios para crear los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la cosa en ese principio? Y la tierra estaba ¿cómo?
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Y dice el versículo el versículo 3 que dice: y dijo Dios, sea la luz. Y ahí comenzó la creación. Dios ha estado desde el principio de tu situación, desde el principio de tu caos, desde el principio de tus tinieblas. Dios está ahí, y en algún momento va a decir en medio de tus tinieblas: sea la luz. Aleluya. Y cuando Dios diga sea la luz, va a ser la luz. Pero nadie estaba allí. Dale un poquito para atrás, al 1. Nadie estaba allí para decir en qué momento del principio Él dijo, creó los cielos y la tierra. O en qué momento estaba el caos. ¿Cuánto duró el caos? ¿Cuánto duró la oscuridad? Para entonces Él decir, y dijo Dios. ¿Cuánto tiempo llevaba eso? Nadie sabe. Nadie puede decir. Pero Dios estaba. Pero Dios estaba. Estaba la oscuridad, estaba el reguero, estaba en las tinieblas, pero Dios estaba. Y dice que su espíritu se movía sobre las aguas. Dios está moviendo sobre ti. Dios está viendo tu caos. Dios está viendo tu problema. Dios está viendo tu necesidad. Dios está viendo tu crisis. Y en algún momento Dios va a abrir la boca. ¿Alguien quiere que Dios abra la boca? Solamente este lado acá, Dios quiere que abra la boca. Yo le voy a decir algo, usted tiene que aprender a creer, porque conforme a tu fe se será hecho. Aleluya. Afirme con un amén o algo, porque cuando usted dice, aunque usted diga amén, está diciendo así sea, lo creo. Ay, mudo. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Recibiendo qué? El que creyera en su corazón y confesare con su boca. Confesar, hay un poder en la confesión. Cuando lo hablamos, cuando lo decimos. Escucha bien, aunque no lo creas, pero lo hablas. Estás moviendo algo dentro de ti, aleluya. Estás accionando. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque no lo puedas ver. Sabes que Dios está obrando. Apocalipsis 22, 12 al 13 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi paga conmigo, mi regalo conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Soy el primero y el último. A la misma vez que Dios está en el principio, a la misma vez está en el fin. A la misma vez que está en lo primero, está en lo último. Aleluya. Así que te quiero decir algo. Si tu problema está comenzando, Dios está ahí. Y si está terminando, también está. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Escucha esto. Dios es el principio y Dios es el final. Y en el medio estamos nosotros. Dios es el principio, Dios es el final. Y en el medio estamos tú y yo. Si Él es el principio, si Él es el final y tú estás en el medio, ¿qué tú crees que va a pasar? Estás en Dios. Estás en Él. Estás dentro de Él. Hay un salmo que dice: yo soy tu frente y soy tu retaguardia. En el medio estoy yo. Él va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. El que confía sabe esperar. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos.
Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Dios nos habla de tantas formas, hasta en una canción, y a veces no entendemos, lo estamos cantando como una poesía. Y no estamos viendo las verdades que están encerradas muchas veces en las canciones que cantamos. Esa canción que dice: traigo mi corazón rendido ante ti. No es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado en ti. Así me doy en adoración. Así me rindo todo. Y si hay algo que Dios quiere que sus hijos aprendamos, es a esperar en Él. Porque si no aprendemos a esperar y lo que hacemos es aguantar, no es aguantar en Él, es esperar en Él. ¿Sabes quiénes se cansan? Los que aguantan. Porque te vas a cansar de aguantar. Pero si tú esperas en Él, si tú esperas en Él, si tú lo esperas en Él, Él va a venir, Él va a llegar. Hay personas que son unos desesperados. Son unos desesperados. Todo tiene que ser como ellos digan. Eso tiene también otra palabra, pero no la voy a decir. Todo tiene que ser como ellos digan, a la hora que ellos digan, en la forma que ellos digan. No tienen paciencia. Y para tú ver la manifestación de Dios, tú tienes que aprender a tener paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu. Pero cuando tú esperas en Él, ¿y sabes la mayor forma de esperar en Él? En el tiempo de oración. En su presencia. Allí es que se aprende. Allí es que te enseña. El que ora, hermano, el hombre y la mujer que ora van a ser hombres y mujeres pacientes. Dios los cambia, Dios los transforma, porque Él en la oración te revela el tiempo de las cosas. En la oración te revela y te dice: haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, ve, no vayas. ¿Cómo, Señor? Sí, no. Por lo menos en el tiempo mío de oración, y mientras más tiempo paso con Dios, son más los no que los sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Son más los no que no sí, porque la oración trata conmigo y me enseña lo que dijo Jesús: a negarme a mí mismo. La puerta a los milagros, la puerta a la bendición de Dios está en la autonegación. Porque cuando tú te niegas a ti mismo, vas a caminar en la voluntad del Padre. Se va a manifestar la voluntad del Padre en ti, lo que Él tiene preparado para ti. Tú dejas de escoger lo que tú quieres. Tú dejas de hacer lo que tú quieres hacer. Tú dejas de decir lo que quieres decir. ¿Cómo me bendijo la conferencia a los líderes la semana pasada? Cuando estábamos hablando de la comunicación. Y el pastor Phil Gauthier decía: ¿por qué la gente tiene que decir todo lo que piensa? En Puerto Rico decimos: porque no tengo pelos en la lengua. Porque no tienes pelos en la lengua, mucha gente se va a ir al infierno por esos pelos que no tiene. Ojalá tuvieras pelos. Yo no sé dónde sacaron eso, porque yo no he visto a nadie con pelos en la lengua. Pero si es así, ojalá estuviera, porque entonces no hablaras tanto y no metieras tanto la pata. ¿Usted sabe que la Biblia dice que en la abundancia de palabras no falta pecado? Pecamos de hablar mucho. Es que le tengo que decir eso, porque con esa no me voy a quedar. ¿Usted sabe cuánto tenía que decir Jesús
de todas las que le hicieron. Y dice, y enmudeció y no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero. Ah, tú no eres el rey de los judíos, le dijo Pilato. Jesús lo dijo, le dijo, tú lo dices. Eso no lo digo yo. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar a Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Hoy Dios no viene en fuego ni en terremoto. Hoy Dios está en el silbo apacible. Y está aquí. Y yo tengo que aprender a conocer a Dios. Y voy a ser paciente con todo. Porque hay momentos donde Dios va a tardar. Pero en sí no es que Dios tarde. Es que realmente ese es el tiempo preciso. No es que Dios está tardando, es que ese es el tiempo. Porque Él sabe lo que hace. ¿Qué dice la canción? Él sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Haz lo correcto. Aprende a esperar en el Señor aunque no lo sientas. Es lo correcto. Aunque no lo sientas, espera en el Señor. Es lo correcto, aunque te duela. A veces hay esperas que duelen. Hay esperas que te desgarran por dentro. Hay esperas que te están desangrando. Y tú dices, Dios mío, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero espera en el Señor, aleluya. Que ayuda viene de camino, Él lo va a hacer. Aunque te desesperes, espera un poco más. Hay gente que han estado al borde del milagro. Ahí en la esquina. Y no han sabido esperar. Lo peor que tú puedes hacer es alejarte de Dios. En una crisis, lo peor que tú puedes hacer es alejarte de Dios. Es más, te voy a decir algo más. Cuando pecas, lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Porque cuando tú pecas, es cuando más tienes que venir a Él. Yo dije que cuando tú pecas es cuando más tienes que venir a Él, meterte con Él. Y cuando tú vengas a Él, Él no te va a echar fuera, aleluya. Te va a perdonar, te va a restaurar, te va a limpiar, te va a levantar, te va a fortalecer. Pero no corras de Él. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, 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 Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es un Padre responsable, Él es restaurador, Él es sanador, Él es libertador, Él quiere lo mejor para mí, Él quiere lo mejor para ti. Los pensamientos de Él no son de mal, son de bien. Para darme un futuro y una esperanza, para darme vida. Y vida en abundancia. Pero todo lo bueno tiene un precio. Lo excelente tiene un precio. Lo mucho que esperan mucho cuando llegue el iPhone. Ya están anunciando el iPhone 17, ¿verdad? Ay, me voy a apuntar en la lista de espera. Voy a dar el pronto. Pero no puedes esperar. Espera 3 meses para el iPhone nuevo. Pero no puedes esperar 5 minutos en la presencia del Señor. No puedes invertir 1 hora en oración. No puedes darle un culto completo al Señor. Estás aquí, pero estás en Wendy. Pensamiento dividido, fuera. Y no le voy a mencionar nada para que no se me vaya. Porque a veces el culpable soy yo. Y empiezo a mencionarle cosas y arrancan de aquí. Están ahí así. Pero están allá. Como decía el pastor
Phil, mofongo. Mofongo. Es lo único que voy a darle comida hoy, mofongo. Más nada voy a decir. Este periodo de espera. En este periodo de espera, escucha bien, vamos hacia un lugar y el Señor me ayude. Este periodo de espera debemos tener mucho cuidado de no querer tomar la voluntad de Dios en nuestras manos. No estoy hablando de tomar la justicia, estoy hablando de tomar la voluntad de Dios en nuestras manos. Y pretender o creer que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. Hubo un hombre en la historia que cometió el error de no saber esperar. Y fue Saúl. Hubieron muchos, pero Saúl no supo esperar. El primer rey de Israel, ungido por Dios, escogido, separado. Dio 2 metidas de pata que le costaron el reino. Saúl se adelantó. Diga, se adelantó. Dile al que está a tu lado, no te adelantes. Y no esperó por Samuel. Y esto le trajo graves consecuencias. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Estaban en guerra contra los filisteos. Se habían reunido para pelear contra ellos. Los filisteos se levantaron en contra de Israel por algo que había hecho Jonatán, el hijo de Saúl. Provocó el avispero, mató a unos filisteos y los filisteos se levantaron y vinieron en guerra. Y Samuel le dijo: ve y espera 7 días a que yo llegue. 7 días, le dijo Samuel a Saúl. Y dice la Biblia, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Quién le había dicho que esperara 7 días? Samuel, el profeta. Diga, el hombre de Dios, el profeta de Israel, el que tenía la palabra, el oráculo, la dirección. Lamentablemente hay gente que no cree la palabra del profeta. Hay gente que no cree la palabra de los hombres de Dios. Saúl, mire, si usted no sabe qué hacer, venga, saque una cita. Yo estoy en la semana aquí recibiendo personas para consejería. Usted necesita, usted tiene un problema, ven, busque ayuda. Dile al que está a tu lado, busca ayuda, porque no vas a aguantar. A veces, para poder esperar en el Señor, necesitas un consejo, una palabra de sabiduría. Samuel le dijo: ve y espérame allí 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. ¿Quién se desesperaba? Pueblo. Israel era desesperadito. Pasó lo mismo, ¿se acuerdan en el desierto? Cuando Moisés estaba en el Sinaí buscando las tablas de la ley. ¿Qué pasó? Se desesperaron porque Moisés no bajaba, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Ten cuidado que la desesperación, en vez de esperar a Dios, te haga construir tu propio becerro de oro. Y dice que el pueblo se desesperó. Entonces dijo Saúl: tráiganme el holocausto, tráiganme las ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Se metió en la función que no le tocaba, por desesperado. Se metió a hacer lo que no le habían dicho que hiciera. Le dijeron: espera. Quien venía a hacer el holocausto era Samuel, no era él. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Diga, el 7º día. Era el 7º día, ¿verdad que sí? ¿Qué día le dijo Samuel que iba a aparecer? El 7º. Y ya era el 7º día. ¿Qué tenía que esperar Saúl? Que acabara el 7º día. Cuando Dios dijo que va a venir, va a venir. Cuando Dios ha dicho que va a aparecer, va a aparecer. Cuando Dios te ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. Hay veces que Dios me ha dicho a mí, lo voy a hacer, y todavía no he hecho nada. Y yo esperando.
Y yo esperando hasta que lo hace. Hasta que lo hace. Porque no es cuando yo diga, es cuando Él diga. Es cuando Él piense que es correcto. Es cuando Él piense que es mejor. Porque Él se va a asegurar de hacerlo en el tiempo que no me va a hacer daño. Él se va a asegurar de hacerlo en el tiempo donde lo que Él haga me va a acercar más a Él, no me va a alejar más de Él. Porque a la larga o a la postrer, quien se va a llevar toda la gloria es Él. Y dice, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se me iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Sabe? Este siempre fue el problema de Saúl. Siempre fue. La otra vez fue también igual. Cuando no mató a Amalek completo. Siempre estaba echándole la culpa a otro. Siempre echándole la culpa a otro. Esa era la gran diferencia entre Saúl y David. Por eso habla de David al final de este verso. Porque tú no venías. ¿A quién le está echando la culpa? Al profeta. Tú no venías. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Se puso espiritual. Me esforcé pues. Otra espiritualidad más. Me esforcé. Presentado. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Sabes qué le dijo Saúl? Loco, ¿qué tú hiciste? Tú estás loco. ¿Qué tú has hecho? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme ¿a qué? A su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dile al que está a tu lado, aprende a esperar. No tomes decisiones apresuradas. No tomes decisiones bajo presión. Bajo presión no se toman decisiones. En medio de un problema no se toman decisiones. Porque otro te está empujando no se toman decisiones. Porque otro te está metiendo presión no se toman decisiones. Yo no me dejo presionar de nadie. Yo camino al paso y al tiempo que Dios me diga. Si caes en un hoyo, aprende. No vuelvas a caer en el mismo. Oye, yo he pasado por eso. Y cuando tú pasas por un golpe duro, tú dices, yo no vuelvo a caer ahí. Voy a esperar en Dios. No me voy a desesperar. No voy a tomar decisiones locas. En vez de comprarte algo de mejor calidad, por no esperar, te metes en algo de Chinatown. ¿Pasa o no pasa? Y no es que todo sea malo de China, porque yo compro cosas en Emu. Hay cosas de Chain, en Temu, todo. Hay cosas buenas. Pero hay cosas que son un engaño. Y usted vio la tela brutal por la aplicación. Y cuando le llegó era tela de cortina de baño. Con diseño. Por no esperar. Si querías algo, pues mira, espera el tiempo que lo puedas comprar y lo compras de un poquito más de mayor calidad. O lo que sea.
Dios te está mirando. Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Y le voy a decir algo. Anoche, mientras yo oraba, yo comencé a interceder y a clamar por todas las personas que están en medio de la desesperación. Por personas, yo sentía el sufrimiento. Porque eso es lo que pasa cuando tú intercedes. Cuando tú intercedes, Dios te permite sentir en ti lo que está sintiendo otro. Y yo comencé a clamar por todos los que están aquí sufriendo. Por todos los que están aquí esperando una respuesta. Esta palabra es para ti. Dios lo va a hacer. Ten paciencia. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aprende a esperar en Él. Dios lo va a hacer. No te desesperes. Dios lo va a hacer. Job capítulo 34 versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Y ve todos, diga todos. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos, diga, todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Nadie puede esconder los caminos delante del Señor. Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Ni la maldad de los hombres, ni la maldad del diablo. Ni los ataques del diablo a tu vida están escondidos de la presencia del Señor. Aleluya. Dios está pendiente a todo. Segunda de Crónicas 16:9. Y este verso es interesante porque es un poquito similar a Saúl. Está hablando del rey Asa de Judá. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Contemplan qué? Toda la tierra. Para mostrar ¿qué? Su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dios le está hablando a través del profeta al rey de Judá, Asa, porque en su desesperación hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Hizo alianza con un impío. Hizo alianza con un pagano. Y esto le trajo consecuencias. Escucha bien esto, lo que me ministró el Señor. Le trajo una victoria temporera. Y una victoria temporera no es lo mismo que una victoria permanente. Dios no quiere que nosotros tengamos victorias temporeras. Dios quiere que por obediencia a Él y por nosotros saber esperar, darnos una victoria permanente. Aleluya. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Porque si Dios dice todo, es todo. Si Dios dice sí, es sí. Si dice no, no. Si dice amén, así será. Por eso es que cuando lo hacemos nosotros, tenemos victorias temporeras. Y tú crees que te salió bien, ¡pap! Y te explota otra vez. No lo pudiste resolver. Ay, Dios mío, Señor. Pero cuando tú esperas en el Señor y es el Señor el que interviene, el problema se acabó para siempre. No más. ¿Cuántos quieren esa clase de intervención? Que se acabe. Ya. Pero tengo buenas noticias. Porque esto es una aventura de fe. La fe es una aventura. Usted sabe que a veces yo soy a veces un poco peliculero. A veces. Pero usted tiene que hacer como Indiana Jones. Cuando usted vio a Indiana Jones con un gabán, usted siempre lo vio como con el gorro. Cuando tú termines de vencer un reto, un problema, una situación, te ponen la canción otra vez. Porque viene otra aventura de fe. Viene otro reto. Lo bueno es que ya tú sabes que si venciste, si esperaste en el Señor y venciste, el que viene ahora espera otra vez en el Señor y vas a vencer otra vez. Diga, anda con el látigo, anda con el cuchillo, anda con las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, de todo lo que se resiste en contra de tu milagro.
Y este hombre hizo una alianza permanente, temporera, que después lo que le trajo fue más guerra. Mateo 28, 19 al 20. Y es una de las promesas más grandes que hay ahora. Te he leído del antiguo pacto, pero ahora te hablo de la boca del Maestro. Te hablo de la boca de nuestro Salvador. Te hablo de la boca del nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Te hablo de la boca de la gracia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden las cosas que os he mandado. Y dice Jesús: y he aquí, yo estoy absoluto, estoy con vosotros todos los días. Todos, absoluto. No un día sí, un día no. Él está conmigo, Él está contigo todos los días. En medio de la prueba, Él está. En el día feliz, Él está. En el día de lluvia, Él está. En el día de sol, Él está. Todos los días hasta el fin del mundo. No nos deja, no nos abandona. Ay, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ay, que tú no sabes cuánto tiempo yo llevo ahí. Bueno, pues hoy es un día para que tú dejes de pelear y dejes de aguantar y sueltes todo ya de una vez para que sea Dios el que lo resuelva. Todos los días hasta el fin del mundo. Y termino con Hebreos 13, del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Wait on the Lord, wait on the Lord, wait on the Lord. Aprende a esperar en el Señor. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. No tengas miedo a lo que pueda hacer el hombre. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Señor. Aleluya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Se levantarán por un camino contra ti, pero por 7 caminos tendrán que huir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días.